Hola, hoy voy a dibujar un paisaje urbano en la plaza de Alonso Martínez en Madrid. Voy a usar un cuaderno de acuarelas Anemule de 21 por 15, acuarelas Winsor & Newton, un lapicero y rotulador Kleber. Como hace un poco de viento voy a fijar el papel con una pinza. Empiezo a lápiz dibujando la línea del horizonte como siempre. Es, como sabéis algunos ya, la línea que está a la altura de vuestros ojos y donde se situará más o menos la cabeza de la gente. Debajo de la línea del horizonte dibujo la línea del suelo, que hay gente que la confunde, pero no es lo mismo. Es la línea donde acaba la acera que tengo delante. Una vez que tengo dibujado el suelo, digamos, voy a dibujar los edificios principales. Dibujo primero la esquina que esté más cerca a mí, que en este edificio del fondo es un edificio que hace esquina y tiene una torre en la esquina. Hago la torre con la cúpula arriba y luego sitúo el punto de fuga para hacer la perspectiva tanto de ese edificio como del que está más a la derecha. El punto de fuga está situado siempre en la línea del horizonte. Primero la línea del horizonte y luego hay distintos puntos de fuga. Este edificio central tiene un punto de fuga en la pared derecha y otro en la parte izquierda, a la izquierda del papel. No es muy necesario. Dibujo ahora este tercer edificio grande que también tiene una torre en la esquina y una cúpula. Dibujo más o menos la anchura de ese edificio. Esto hay que ir calculando un poco a ojos. La anchura de un edificio se hace la anchura del otro y la pone parecida a la anchura al penúltimo que he dibujado. Y una vez que se tienen estos elementos dibujados, se usan como medida de proporción del resto. Aquí he dibujado también toda la acera curva que hay delante. Acabo un poquito este edificio de la derecha. Como veis, la cúpula lo que hago es un círculo simplemente que luego se cortará. Cada uno una torre y acaba en cúpula. Una vez que tengo ya marcados más o menos los edificios, calculo a la altura que queda en medio de los dos edificios, queda la puerta del metro, que es como una puerta grande de hierro, se forma un cuadrado en la parte de abajo y luego tiene todo lo que es la boca del metro, que tiene también su perspectiva. Luego, una vez que ya he situado eso, voy a situar una gran jardinera grande que hay con césped entre la boca del metro y la acera. Luego voy a situar otros elementos importantes como este semáforo grande que hay a la izquierda. Veis que lo he empezado arriba y lo he ido luego haciendo curvo para que acabe en vertical. Un poco las luces del semáforo, más o menos la silueta de una forma muy básica. Continúo un poco este edificio y ahora voy a marcar los árboles, que son también unos elementos verticales importantes. Si veis en la foto veréis que hay mucha cantidad de mobiliario urbano y de elementos como anuncios, señales de tráfico, cámaras, postes, distintos árboles. Hay que intentar dar idea de que hay distinto material urbano, pero tampoco hay que ser exhaustivo y dibujarlo todo. Hay que elegir lo más representativo y sobre todo ordenarlo de forma que una cosa no nos tape la otra. Si hay un árbol que nos tapa el edificio este del fondo, lo muevo un poquito hacia la izquierda de forma que no me vaya a tapar en el dibujo del edificio porque me interesa
Si hay 3 árboles, pongo 3 árboles, pero no tienen por qué estar necesariamente en el sitio en el que están en la realidad. Pueden moverse un poquito para adecuarlo al dibujo. En este caso de aquí, el árbol de detrás también lo voy a mover un poquito y va a tener un poquito menos de importancia porque me importa más la puerta de la boca del metro que el árbol, que realmente es otro árbol más y no me añade mucho. Marco también algún otro elemento de mobiliario urbano como este anuncio. Y voy a marcar aquí también una furgoneta de reparto grande que hay, que está aparcada sobre la acera. Para hacer la furgoneta lo que hago, lo planteo como si fuera una caja enorme que hubiera plantada sobre la acera. Le busco el punto de fuga, que me va a dar el mismo punto de fuga que la pared del edificio de la derecha. Y con ese punto de fuga voy haciendo como si fuera una gran caja enorme del tamaño de la furgoneta que estuviera apoyada en la acera. Sobre esa caja voy a dibujar las ruedas, el lateral de la furgoneta, redondeo un poquito y hago un poco inclinado algunas partes de las furgonetas, voy viendo que tienen la realidad y entonces hago corresponder cada parte de la furgoneta con una parte de la caja esa que he dibujado. Dibujo la sombra en el suelo, dibujo el parabrisas y las partes fundamentales de la furgoneta. A lápiz simplemente voy a hacer este dibujo así como básico de la furgoneta, pero es importante que se quede bien proporcionado y con su perspectiva. Voy a dibujar también la papelera esta que hay en primer plano a la izquierda de la boca de metro, y con esto el dibujo a lápiz yo lo daría casi por acabado. Se trata simplemente de situar cada cosa en su sitio y tener una guía para luego dar el rotulado. Una vez acabado el escenario, voy a empezar a dibujar personas dentro del vehículo. Esto no lo puedo hacer después de dar el rotulador, lo tengo que hacer cuando estoy todavía a lápiz porque hay muchas figuras que van a ir encima de los edificios y los van a tapar. Como veis, para hacer las personas me baso siempre en la línea del horizonte. Las cabezas de las personas normalmente están en el horizonte y luego, según su proximidad o lejanía, los pies estarán más cerca o más lejos. La cabeza será más grande si está más cerca de nosotros y será más pequeña si está muy lejos. Las personas, lo que hago para dibujarla es hacer la cabeza. Esta persona está en la otra acera, por lo tanto es más pequeña, veis que los pies están más cerca de la línea del horizonte y la figura. Para hacer esta otra persona aquí empiezo por la cabeza, sitúo luego los pies, luego hago a la mitad entre los pies y la cabeza una línea que sería la cintura. De la cintura para abajo dibujo las piernas y de las piernas hacia arriba ya dibujo todo el tronco con brazos, concreta, voy a dibujar otra persona más o menos importante que se vea más o menos la postura de la persona, si está perfectamente viendo, si están dando normalmente los pies están separados, los brazos están separados también. Ahora voy a poner otra persona un poco más lejos.
brazos, por lo tanto se le ve un poco los brazos moviéndose. Aquí al lado de esta moto voy a poner una persona que esté como cogiendo o dejando la moto, por lo tanto tiene los pies en la altura que la base de la moto y la cabeza en la línea. Con las piernas marcando la cintura y los brazos un poco apoyados en la moto para que se vea esta interacción. En el fondo también puedo poner algún coche, en este caso bonita, el pasto. Un autobús es mucho más fácil, es como una caja alargada muy grande, con las ventanillas de los laterales, las puertas, la parte de atrás, la ventana de atrás, y luego la parte final. Vamos a buscar al blanco. Ahora que ya tengo todo el escenario dibujado a lápiz, voy a empezar a dar rotulador. Para el rotulador voy a empezar con un 01, 02 y esto siempre por la parte que esté más cerca del dibujante. En este caso serían las figuras de las personas que hay. Como no hay ninguna que esté montada uno sobre otro, podemos empezar por cualquiera, por esta señora que hay aquí. Ahora la idea es utilizar un poco el dibujo a lápiz y simplificarlo lo más posible, que con los menos trazos posible se defina bien la figura. Sería que es una mujer que está mirando un móvil, que tiene un bolso y que tiene un pantalón. Al extremo de las piernas le ponemos una manchita un poco más oscura, que serían los zapatos, y con eso ya quedaría acabada la figura. Una vez que tengo esta figura puedo continuar por lo que está detrás de la figura, que en este caso quedaría cortado por la figura, sería este macetero grande con césped que hay detrás, que quedaría cortado por la figura que ya hay detrás. Empiezo por otra figura, en este caso esta chica que va andando hacia la derecha, con pelo largo, con un bolso y con un vestido. Al lado de la chica está la papelera, que no tiene nada delante, por lo tanto estoy pasando por el rotulador, como veis la silueta y un poco de sombra interior, nada más. Frontal. Una bolsa en la mano o algo un poco diferente, que no sean todas las figuras iguales andando sin más, sino que puedan tener alguna bolsa en la mano, una mochila. Después, detrás de esta figura dibujo ya un poco la verja de la boca del metro. El suelo de la boca del metro, pero me paro ahí porque tengo otra figura a la derecha. Si siguiera toda la boca del metro hasta el fondo del papel, cortaría esa figura. Voy a añadir ahora, que no lo había hecho lápiz, un par de figuras más saliendo del metro. Eso da mucho la impresión de que hay una boca de metro que entra en la tierra.
simplemente hacerle la cabeza y parte del tronco a esa persona, que sería más bajo, o nivel más bajo que el de mascarilla, la mascarilla, la calle, el metro. Y ahora voy a empezar a detallar un poco esta persona. Para detallarlo le hago un poco las patillas, el cuello, le hago una cabeza o un liti, con las mangas, me corta el brazo. Una vez que he dibujado ya toda la boca del metro, voy a hacer el árbol que asoma por detrás, la vía de la piel del tronco, desarrollando un poco más, hojas y puedo rematar un poquito el diseño del arco de entrada del metro con los adornos. Luego continúo el árbol con de hojas. Dar hojas un poco para rellenar, pero sí que no es todo el resto del dibujo, porque las hojas son un poco un complemento para adornar, pero si hay otra cosa más importante como la entrada del metro, tiene prioridad siempre el dibujo respecto a cosas secundarias como puede ser los árboles. Marcando el rotulador de autobús. Gafas de sol, un poco ovaladas. Y ahora voy a empezar a dar un poquito de detalle a la boca del metro. No hace falta que sean detalles exactos como es el dibujo del diseño de la reja, simplemente que da impresión de que hay una reja. Ahora voy a hacer todo lo que es la boca del metro, toda la puerta de hierro, el arco de hierro de ahí arriba, el rombo del logotipo del metro, simplemente el rectángulo central y el rombo, el dibujo que pone Alonso Martínez, el cartelito, y los dos focos que hay arriba. Todo esto no es imprescindible que se haya hecho previamente a lápiz, se puede hacer, improvisar según se pasa al rotulador los detalles más finos. Ahora continúo por detrás de las figuras que he dibujado ya antes, hago todo el resto de la reja de la boca del metro. Y una vez que tengo la línea de 0,1, 0,2 hecha, a mí me gusta con un rotulador grueso, un 0,7, 0,8, remarcar la silueta de algunas figuras para destacarlas un poquito. Veis que todo el fondo es más o menos homogéneo con línea, entonces puede a veces quedar un poco mezclado todo. Así que me gusta siluetear algunos de los elementos para
destacarlo un poco del fondo. Esto es un trabajo un poco repetitivo porque es realmente seguir la línea que se ha hecho en el 02 antes. Hay mucha gente que me pregunta, bueno, ¿y esto no podías haber hecho directamente la línea del 08 como silueta al principio y luego ya acabarlo en 02? Sí, pero entonces tienes que decidir en ese momento qué es lo que vas a siluetear y lo que no. Mientras que si se hace de esta otra forma, una vez que tienes ya todo el dibujo, es más fácil decidir lo que silueteas y lo que no, porque si silueteas en exceso, te puede quedar el dibujo muy cargado y queda demasiado saturado. Con esto ya quedaría el dibujo acabado a rotulador. Veis que hay líneas más finas, líneas más gruesas y bastante detalle. Empiezo ahora a dar el color. Para dar el color empiezo siempre normalmente por las superficies más grandes. En este caso, los edificios del fondo tienen un tono parecido amarillento, tirando a marfil, y voy a hacer todo lo que es la fachada de los edificios en ese mismo tono. Será un primer color muy suave de fondo que luego iré ya encima oscureciendo, dando volumen, dando sombra y eso. Pero para empezar doy con un poco de siena tostado muy diluido con agua, todo el fondo en ese color, todo lo que son los edificios, respetando el resto. Empiezo ahora a colorear la acera, que será en un gris paine un poquito suave con bastante agua. Voy dibujando todo lo que es la acera, respetando las figuras de las personas.
Ahora voy a dar el cielo con una mezcla de azul cerúleo y azul ultramarino. Hay que tener cuidado siempre de respetar, dejar en blanco todo lo que no sea cielo. Ahora voy a empezar a hacer, una vez que está seco el fondo y la cera, voy a empezar a hacer toda la vegetación. Utilizo primero un verde claro, amarillento, con el que doy toda la parte verde de los árboles. También doy un poquito en las hojas de los árboles de primer plano. Veis que es un verde muy amarillo, muy vivo. Y luego con un verde, mientras que está húmedo, con un verde un poquito más oscuro, mezclado con un poquito de violeta y de granate, voy a darle la parte de abajo de la sombra del árbol. Los árboles normalmente tienen la luz por arriba que les viene del sol y la parte de abajo es un poquito más oscura. Entonces con este verde oscuro casi negro voy a darle toda esa parte mientras que esté húmeda para que se funda un poco con el verde que he dado al principio. Doy ahora a todos los tejados de los edificios, tienen un gris azulado muy parecido. Voy a dar una primera capa que me va a servir de base y que va a ser uniforme por todos los tejados. Es importante que el cielo esté muy seco ya. Y aprovecho este gris oscuro que tengo ya hecho para dar algunos detalles de la parte metálica de el arco del metro, todas las lámparas de arriba, toda la verja e incluso la papelera de delante.
Para dar el tono de la piel, mezclo un poco de naranja con rojo y lo diluyo bastante. Un poquito más de rojo que de naranja y con bastante agua. Y lo voy aplicando con cuidado con un pincel finito de 0,2 o así sobre la piel de todas las personas, tanto la cara como los brazos, como piernas, etc. A este tamaño es importante que sea un pincel finito porque son detalles muy pequeños. Ahora con un pincel del 1 o el 2 como mucho y con un azul ultramarino intenso voy a ir haciendo detallitos de las ventanas de los edificios. No hace falta tener una gran precisión con esto, simplemente con hacer pinceladas verticales muy finas siguiendo la guía que tenemos del rotulador ya queda bastante definido para el tamaño que tiene el dibujo. Y ahora podemos dar con un violeta mezclado con un poquito de azul ultramarino y bastante diluido, podemos dar un poquito de sombras en el suelo. Es un día soleado y hay árboles que tapan un poco la escena, entonces esa sombra se refleja en el suelo. Podemos hacerlo entonces con este color violeta y intentando darlo muy regular, muy aleatorio, que haya siempre espacios en blanco porque es un poco el reflejo del follaje de los árboles sobre el suelo. Una vez que esté todo muy seco, podemos pasar a dar detalles finales que se pueden dar con rotulador directamente, cualquier tipo de rotulador os vale, rotulador de color. Tened mucho cuidado de no dar luego nunca agua encima de esto porque son rotuladores que no son indelebles y se correrían con el agua, pero bueno, si es al final ya del todo, cuando ya esté el dibujo prácticamente acabado y sepáis que no vais a dar agua por encima, podéis hacer estos detalles con rotulador que quedan en colores mucho más vivos y son detalles pequeños que son más fáciles de dar con rotulador que con pincel. Podéis dar incluso letras en negativo como estas del metro con un rotulador blanco opaco de punta de gel para que sea muy fino. Entonces aquí quedaría, no queda muy delicado, pero bueno, se entiende más o menos que ahí pone metro. Este sería ya el resultado final. Veis que está detallado, pero tampoco en exceso. Si hacéis zoom en alguna de las figuras veis que son muy simples, muy básicas, pero la intención no es hacer un dibujo muy detallado, ya que es un papel muy pequeño, sino conseguir un poco el ambiente general del dibujo lo más rápido posible y simplificando lo más posible el dibujo. Espero que os haya gustado y hasta el próximo. Gracias.